Qué gusto. ¿Cómo está usted? Nos conectamos con el director de Fundamedios, César Ricaurte. César, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un enorme saludo a toda la audiencia de los medios públicos. Un placer estar con ustedes. César, me gustaría primero tener un criterio sobre lo que el Congreso, la Asamblea Legislativa, está tratando sobre la ley de libertad de expresión que fue presentada por este gobierno ya hace algunos meses. Parece que va a haber algunos cambios que no contemplaban originalmente el documento. Bueno, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, la Comisión de Relaciones Internacionales, asambleístas como Marjorie Chávez han hecho un gran esfuerzo por presentar un proyecto de ley que cumple los estándares internacionales de protección, garantía, defensa, promoción de la libertad de expresión. Y yo creo que el proyecto de ley que se debatió en la Asamblea Nacional tiene algunos problemas, tiene algunos efectos que se pueden mejorar, pero nos deja muy preocupados definitivamente este primer debate, ¿no? Hubo abundantes intervenciones que se realizaron desde el desconocimiento más profundo de los estándares internacionales o del mismo proyecto de ley. Había asambleístas que parecía que no habían leído el proyecto de ley. Otros más bien parten desde una visión o tratan de recuperar esa visión de control del Estado, de hiperregulación estatal sobre este derecho humano fundamental, ¿no es cierto? Recordemos que en realidad lo que está en juego aquí es dos visiones, ¿no es cierto? Una visión que nos dice que la libertad de expresión es un derecho fundamental que tiene que ser garantizada por el Estado, y otra visión que nos dice que este derecho en realidad es un servicio público que tiene que ser controlado por el Estado, que tiene que ser regulado e hiperregulado, incluso como fue la ley de comunicación del correísmo por parte del Estado. Y lo que hemos tenido en la Asamblea Nacional, como digo, nos deja muy preocupados porque gran parte de las intervenciones son realizadas no solo desde esta visión, sino además desde la más profunda ignorancia de los estándares internacionales, desde el más profundo desconocimiento del mismo proyecto de ley, con un afán, encontramos en algunas intervenciones, un afán de revancha contra los medios de comunicación y periodistas. Hubo amenazas incluso contra medios de comunicación. Y lo que sucede, en realidad lo que nos deja perplejos es que en realidad hay un desconocimiento casi total de la situación misma de los medios de comunicación y periodistas del país. La mayoría de periodistas y medios de comunicación viven en una situación de precariedad casi total, de inseguridad, ¿no es cierto? Las cifras de agresiones nos dejan muy preocupados. Las cifras de agresiones del año 2021 nos dejan muy preocupados porque vemos la acción de grupos, incluso ya de crimen organizado, amenazando y actuando contra periodistas, amenazando periodistas y medios de comunicación. Y como digo, si uno recorre el país, nosotros lo hemos recorrido el año pasado, en plena pandemia, y ve que la situación de periodistas y medios en gran parte del país es absolutamente precaria, es muy difícil, es muy complicada, y sobre esa situación de medios y periodistas se intenta más bien imponer mayores controles estatales cuando debería más bien estimularse y protegerse la actividad periodística. César, y ahí apunto un poco también mi siguiente pregunta, que entiendo ustedes tienen una campaña, esto de la prevención de la ansiedad de los periodistas, porque claro, indefensión jurídica, inestabilidad laboral, a veces malos pagos o digamos no valorando el trabajo profesional de quienes efectivamente día a día nos jugamos el pellejo cada vez que salimos a contar una crónica. Efectivamente hay esa ansiedad en el gremio.
Sí, un estudio que hicimos el año pasado junto con la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, sobre salud mental de periodistas, nos revelan cifras absolutamente preocupantes, ¿no? En la cual esta situación de estrés, de ansiedad, serios dificultades, ¿no es cierto?, para tener una salud mental equilibrada, por parte de los periodistas, realmente en este momento no se tiene, y más bien se está viviendo situaciones de de mucha ansiedad, ¿no? Justamente por todos los factores son tanto de nivel profesional, es decir, toda esta inestabilidad profesional, los despidos que son durante la pandemia han sido centenares de periodistas que han sido despedidos de muchos medios de comunicación, muchos espacios se han cerrado, ¿no es cierto?, se han perdido. En provincias del país ya se puede hablar efectivamente de desiertos informativos, porque ya no existen espacios de periodismo independiente. Entonces hay una situación de precariedad profesional, y a eso unimos justo todas estas amenazas, ¿no es cierto?, nuevas y anteriores. Por un lado, como digo, la acción de delincuencia organizada se constituye en una amenaza nueva, reciente, contra el periodismo. No lo habíamos vivido de esa forma, o sea, puede haber habido antes acción de grupos delincuenciales en contra de periodistas, pero ahora lo estamos viendo de forma sistemática desde el año pasado. Y por otro lado, el Estado sigue siendo un gran agresor de periodistas, ¿no? Las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, vimos con mucha preocupación un repunte de las agresiones de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de periodistas y medios de comunicación en el año pasado. Entonces, todo este conjunto de amenazas y de situación precaria del periodismo hace que obviamente tenga un impacto en la salud mental de los periodistas, y es necesario actuar ahí, ¿no es cierto?, tratar de salvaguardar esa salud emocional y psíquica de los periodistas que están en primera línea. Además, el oficio periodístico es un oficio que por su naturaleza está en primera línea. Gracias, César. Estoy contra el tiempo, muy gentil. Un enorme saludo. Gracias a usted. El director de Fundamedios. Ahora seguimos con el tema.